Este vídeo es la segunda parte de una serie a la que he llamado La historia de la Tierra Media. Si no habéis visto el primer vídeo, os recomiendo que lo miréis ahora antes de continuar, porque si no, os costará mucho más seguir el hilo de toda la historia. Y antes de empezar, quisiera aclarar también que el mapa que veis en pantalla lo usaré a menudo durante las explicaciones, pero quiero que sepáis que no es un mapa oficial, sino que es un mapa que he encontrado por internet. El único mapa que venía con el Silmarillion solo es de la Tierra de Beleriand, que estaría situada aquí. Y es este mapa que ahora estáis viendo. El mapa este que he cogido de internet tiene algunos errores, es decir, no os lo toméis al pie de la letra porque no está bien del todo, pero me sirve para que entendáis a grandes rasgos los grandes viajes que habrá durante toda la historia. Dicho esto, proseguimos. Como sabéis, los Valar y los Maiar ahora vivían en Valinor y la tierra estaba iluminada por los dos árboles. Habían venido al mundo para ayudar a los elfos y a los hombres, quienes aún no habían nacido. Pero, en contra de los Valar, había el más poderoso enemigo, Melkor, que estaba refugiado al norte del mundo, en su fortaleza de Utumno. Bien, pues una vez nacidos los dos árboles y empezado el cómputo del tiempo, Aule, el tercer Valar más poderoso, creó a los enanos, pero no tenía poder para darles vida propia, de modo que eran enanos inertes. Entonces Ilúvatar adoptó a los enanos y les dio vida y pensamiento propio, pero ordenó a Aule que los enanos debían dormir y no despertar hasta que los elfos ya hubieran aparecido. Aule aceptó y les escondió en sitios distintos por toda la Tierra Media. El más importante de esos enanos fue conocido muchísimo tiempo después como Durin I el Inmortal, y construyó la mansión de Khazad-dûm, que también fue llamada Moria, o más comúnmente las Minas de Moria, donde miles de años más tarde la Compañía del Anillo pasaría y Gandalf lucharía contra uno de los Balrogs. Pero mientras los Valar gobernaban tranquilamente en Valinor, Melkor construyó una segunda fortaleza para que hiciera frontera con el oeste, que es donde se encontraba Valinor, para poder protegerse si llegaba un asalto de los Valar. Esa nueva fortaleza fue llamada Angband, y quien la lideraba era Sauron. Como sabéis, no había ni sol ni luna, y en el mundo siempre había oscuridad. La única tierra con luz era Valinor, donde los dos árboles brillaban constantemente. Los Valar no querían que cuando los elfos llegaran no hubiera ninguna luz para ellos, de modo que hicieron las estrellas y las pusieron en el cielo. Fue entonces cuando al fin aparecieron los primeros elfos en un lugar llamado Cuivienen. Durante algunos años estuvieron solos y habitaron un poco a su antojo, aunque los espías y siervos de Melkor patrullaban por todo el mundo y de vez en cuando capturaban a algunos elfos. A estos los llevaban a Utumno, su fortaleza, y allí Melkor les corrompió y esclavizó de tal modo que al final les convirtió en orcos. Uno de los Valar, Orome, finalmente se enteró de que los elfos ya habían aparecido, de modo que fue a Valinor para informar. Allí los Valar decidieron que debían hacer la guerra a Melkor para que los elfos pudieran vagar libres, de modo que cruzaron el mundo, le capturaron y le llevaron preso a Valinor. La fortaleza de Utumno fue destruida, pero no la de Angband, y Sauron no fue encontrado. Entonces Orome fue a buscar a los elfos y los condujo hacia Valinor. Viajaron durante años hasta llegar a las costas de Beleriand, que era la tierra que había al extremo oeste antes de cruzar el mar. En ese momento los elfos tenían tres reyes, Ingwe, Finwë y Elwë. Sin embargo, al llegar a Beleriand, el tercero de ellos, Elwë, desapareció. Los elfos de Ingwe y Finwë continuaron hacia Valinor y los de Elwë también, liderados ahora por su hermano. Solo unos pocos elfos se quedaron en Beleriand, pues buscaban a Elwë y no querían abandonarlo. Al final, Elwë acabó apareciendo de nuevo y se hizo rey de los elfos de Beleriand. A partir de entonces tomó un nuevo nombre, que era Thingol, y su esposa era llamada Melian, que era una Maiar, es decir, Melian era uno de esos espíritus que habían venido al mundo para ayudar a los Valar. Los años fueron pasando y en Valinor, Finwë, el segundo de los tres reyes, tuvo un hijo llamado Fëanor, pero la madre murió durante el parto. Finwë se volvió a casar y tuvo otros dos hijos. En conjunto, los tres hijos tuvieron un total de 15 hijos más, es decir, Finwë tuvo 15 nietos. En pantalla os dejo el cuadro genealógico. Yo me sé todos los nombres de memoria, pero vosotros estad tranquilos, porque aunque son muchos nombres, os los iré recordando a medida que avancemos en la historia. Tan solo destacar que, si os fijáis, una de las nietas de Finwë es Galadriel, y esa Galadriel es la misma que veremos mucho después en El Señor de los Anillos. Bien, pues hay que tener en cuenta que estos elfos que seguían a Finwë y a sus hijos se llamaban Noldor. La cuestión es que Fëanor, el primer hijo, era el más orgulloso y el más poderoso de todos los Noldor. Tenía una habilidad sin precedentes y fue capaz de tallar 3 espléndidas gemas, las más impresionantes que nunca han visto la faz de la tierra. Eran gemas que dentro tenían encerrada la luz de los dos árboles, de modo que brillaban por sí mismas, incluso en la más absoluta oscuridad.
Estas gemas fueron el regocijo y el orgullo de Fëanor y todo Valinor y recibieron el nombre de Silmarils. En ese tiempo fue cuando los Valar decidieron que Melkor ya había pasado suficiente tiempo en la cárcel y lo dejaron libre en Valinor. Melkor se relacionó únicamente con los Noldor, a quienes enseñó muchos secretos de artesanía, y los Noldor se hicieron sus amigos. Melkor se aprovechó y tejió una red de mentiras y volvió a los Noldor en contra de los Valar, y a Fëanor lo volvió contra Fingolfin, su hermano. Por culpa de esto, Fëanor acabó amenazando de muerte a Fingolfin, y por ello los Valar le desterraron de la ciudad por 12 años. Fëanor obedeció y se fue con sus hijos y con Finwë hacia el norte, donde construyó una pequeña fortaleza. Descubrieron que todo aquello lo había originado Melkor y los Valar intentaron atraparlo, pero él huyó de Valinor antes de que pudieran cogerlo. Fue al sur donde se encontró con Ungoliant, una araña gigante que se alimentaba de luz. Melkor esperó hasta que llegaron las fiestas de Valinor, y entonces volvió junto con Ungoliant y aprovechando que todo el mundo estaba fuera celebrando las fiestas, le hundió una lanza a cada uno de los dos árboles. La savia empezó a salir allí donde la lanza había sido clavada, y Ungoliant la absorbió toda, y los dos árboles murieron. Como ya he dicho antes, los dos árboles desprendían una gran luz que iluminaba todo Valinor, así que, al morir, el reino entero quedó sumido en la oscuridad. Los Valar corrieron a capturar a Melkor, pero Melkor escapó antes de que pudieran encontrarlo. Entonces fue al lugar en el que Fëanor había sido desterrado, pero Fëanor no estaba, aunque sí que estaba Finwë, su padre. Melkor le mató sin pensarlo 2 veces, provocando así el primer asesinato que hubo en el mundo. Luego, Melkor robó los 3 Silmarils y huyó con Ungoliant hacia el este. Como recordaréis, a Melkor aún le quedaba una fortaleza que los Valar no habían destruido, que se llamaba Angband. Pues bien, Melkor y Ungoliant se encontraban ya muy cerca de Angband, y Ungoliant le pidió a Melkor que le diera los Silmarils como recompensa por haberle ayudado, pero Melkor se negó, y Ungoliant intentó arrebatárselos a la fuerza. Melkor iba a perder, pero en su refuerzo vinieron los Balrogs, que estaban refugiados en Angband, y Ungoliant tuvo que huir hacia el sur. Ungoliant ya no vuelve a salir en esta historia, pero cabe decir que tuvo muchos descendientes monstruosos, y uno de ellos, ella, la araña, fue la gran araña negra que se encontraría Frodo mucho después cuando intentaba llegar a Mordor para destruir el Anillo Único. Bien, pues recordaréis que en Beleriand se habían quedado algunos elfos liderados por el rey Thingol y su esposa Melian. Cuando llegó Morgoth huyendo de Valinor, se refugió a Angband con los Silmarils y envió una gran hueste de orcos contra los elfos de Thingol. En el este de Beleriand los orcos fueron derrotados, pero no en el oeste, donde arrasaron la tierra y separaron de Thingol a los elfos que había en la costa con el mar. Thingol pudo refugiarse en el bosque de Doriath, pero no los elfos del oeste, que se quedaron en los puertos mientras los orcos arrasaban la tierra. Bien, pues mientras todo esto sucedía, los elfos Noldor de Valinor se reunieron en torno a Fëanor, que ahora era su rey, pues Finwë, el rey, había muerto, y él le dio un sobrenombre a Melkor, quien a partir de entonces fue conocido como Morgoth, en vez de por su verdadero nombre. Fëanor quería perseguir a Morgoth para buscar venganza por la muerte de su padre y el robo de los Silmarils, y para ello instó a los Noldor a que abandonaran Valinor y fueran a la Tierra Media, donde les prometió que podrían ser grandes reyes en vez de ser solo secuaces o aprendices de los Valar. Fëanor les hizo jurar a sus 7 hijos que nunca descansarían hasta conseguir los 3 Silmarils, costara lo que costara, y que matarían a quien quiera que se interpusiera en su camino. Pero solo había 2 formas de llegar al otro lado del mar, y era con barcos o cruzando a pie una grandísima tierra helada que había en el extremo norte y que unía Valinor con el resto del mundo. Fëanor condujo a todos los Noldor hasta la costa, donde había algunos elfos que poseían barcos, pero esos elfos no quisieron darles los barcos, de modo que Fëanor luchó contra ellos y se libró una batalla en los puertos, la primera matanza de elfos contra elfos. Los Noldor conducidos por Fëanor se hicieron con la victoria, pero entonces apareció ante ellos uno de los Valar llamado Mandos. Y en aquel momento Mandos les maldijo, les condenó a todos a morir en la Tierra Media y a no encontrar descanso, y además les dijo que serían traicionados una y otra vez. Les dijo que si querían evitarlo debían arrepentirse y dar media vuelta para someterse al juicio de los Valar por haber matado y robado a los elfos de los puertos. Pero Fëanor era el más orgulloso y continuó delante, alentando a los suyos para que le siguieran. Todos lo hicieron, salvo Finarfin, que se arrepintió y volvió a Valinor junto a algunos Noldor que hicieron como él.
Pero Fëanor no tenía suficientes barcos para llevar lo que quedaba de su pueblo al otro lado del mar, y si no era con barcos solo podían ir por el norte, como he dicho antes, cruzando una tierra de hielo mortal que nunca había sido hollada salvo por los Valar. Ahora bien, de los que siguieron a Fëanor había muchos que no estaban a gusto, y creían que la maldición de Mandos era por culpa de Fëanor, que les había llevado a la ruina. Por tanto, Fëanor cogió los barcos, llenándolos con sus súbditos leales, y se hizo a la mar, dejando atrás al resto. Llegaron al fin a Beleriand, y entonces, en vez de volver a por los demás, Fëanor quemó los barcos para que los Noldor que habían dejado atrás no pudieran seguirles. Y así fue como quien se había proclamado rey de los Noldor traicionó a su propio pueblo y les abandonó a su suerte. Fingolfin era el jefe de los que se habían quedado atrás, y con él estaban sus hijos y los hijos de Finarfin y toda una hueste de Noldor, incluso más numerosa que la que había partido con Fëanor en los barcos. Ante ellos solo tenían dos opciones. La primera, volver a Valinor y someterse al juicio de los Valar, que no sabían si les perdonarían. Y la segunda, cruzar el hielo letal, que quizás les mataría a todos. Y así fue que Fingolfin, quien ahora más que nunca quería ir a la Tierra Media y volver a encontrarse con Fëanor, condujo a su pueblo por el hielo, sin saber lo que les depararía el destino. Total, que cuando Fëanor y los suyos llegaron, marcharon un poco hacia el este, donde los orcos de Morgoth les atacaron, pero los Noldor no tardaron en masacrarlos a todos y los orcos huyeron más hacia el este. Recordaréis que aquí vivía el rey Thingol, y que había un ejército de orcos arrasando el oeste de Beleriand, asediando a la gente de la costa. Pues bien, viendo que sus compañeros orcos eran derrotados por Fëanor, estos orcos dejaron estar a los elfos de los puertos y subieron al norte para ayudar a sus camaradas, pero fueron emboscados y masacrados. La victoria de los Noldor era total, pero Fëanor, sediento de venganza, se abalanzó en persecución de los orcos que huían hacia Angband. En el último momento, los orcos se volvieron para enfrentarle, y de Angband salieron los Balrogs. Fëanor fue rodeado, y aunque intentó resistir, acabó siendo derrotado por el jefe de los Balrogs. Sus hijos consiguieron sacarle del lugar, pero Fëanor estaba fatalmente herido, y murió no muy lejos, no sin antes recordarles a sus hijos que le vengaran, y que no faltaran al juramento de no descansar hasta tener los Silmarils. Y mientras todo esto sucedía, en Valinor los Valar hicieron el sol y la luna, y los pusieron en el cielo para así espantar a las criaturas de Morgoth y ayudar a los elfos. Y el primer día en el que el sol se levantó en el cielo, Fingolfin y sus seguidores llegaron al fin a Beleriand, después de haber sido abandonados por el orgulloso Fëanor, y después de haber realizado una travesía sin precedentes por el hielo del norte. Muchos habían muerto por el camino, pero no Fingolfin, ni sus hijos, ni Finrod y sus hermanos. Y en ese mismo momento, cuando el sol apareció por primera vez, la raza de los hombres despertó en la lejana tierra de Hildorien. Aquel día terminó la edad de los árboles y empezó la primera edad del sol. Así pues, aquí termina este vídeo, el segundo sobre la historia de la Tierra Media. Pronto haré la tercera parte, en la que os contaré lo que sucedió en la primera edad del sol. Dadle al like si os ha gustado el vídeo y suscribiros para más vídeos de la Tierra Media y el Señor de los Anillos. Un saludo a todos, chicos.